Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. En esta nueva semana de trabajo les damos la bienvenida a esta semana que comprende lo que corresponde al área de ciencias naturales para ciclo 5. Recordarles también que aquellas personas que aún tienen pendientes la entrega de sus evidencias, por favor comunicarse con el tutor correspondiente para que de esa manera podamos irnos colocando al día y no generar acumulación del material. Entendemos pues que hay muchas circunstancias que a veces nos impiden cumplir semana tras semana, pero sí les recomiendo que logremos expresarle esto a los tutores para generar un plan de contingencia o un plan de trabajo que nos permita abarcar los contenidos temáticos, cumplir con las actividades, pero al mismo tiempo generar un proceso de enseñanza y al mismo tiempo de aprendizaje. En ese orden de ideas, entonces, vamos a empezar con lo que nos corresponde esta semana al área de ciencias naturales. Recordemos que en cada una de las áreas que hemos trabajado, siempre partimos de un contexto general. Ese contexto que nos va a permitir saber o identificar situaciones en las cuales nosotros debemos situarnos. Nuestro contexto general entonces nos dice que Colombia es un país diverso, pluriétnico y multicultural que cuenta con 32 departamentos, que en estos 32 departamentos hay 710 resguardos indígenas, 123 territorios colectivos afro y 11 cupañé y rom. Además del castellano y la lengua de señas, hay 68 lenguas indígenas, una palenquera, una raizal y una romana. Entonces miren que este contexto ya nos está diciendo que estamos en un país pluriétnico, diverso, cultural, donde existen no solamente una diversidad natural, sino también podemos evidenciar que tenemos diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de lenguas, diferentes a las del castellano, ¿sí? Y esto hace pues que nuestro país o que Colombia sea muy rico, ¿cierto? No solamente desde lo capital, sino también desde esa parte cultural. Entonces, nos dice que esto ha hecho que a través de los megaproyectos hidroeléctricos y mineros haya lo que conocemos como la extracción del petróleo, la agroindustria y la parte del turismo, ignorando las decisiones de las personas que viven en el territorio, ¿cierto? Porque muchas veces, o como lo hablábamos la anterior semana, hay un sistema capitalista que a nosotros nos va a decir o nos va a informar que el capital priva, en este caso, por encima de todo, ¿cierto? Entonces, con este contexto general, nosotros pasamos a un problema general. No se olviden que siempre vamos a tener a un avatar o a un personaje que nos va a acompañar. En este caso es Abadio Green, quien Abadio pues es un indígena y doctor en educación con una larga experiencia y estudios e investigaciones sobre la etnolingüística. Pero él, aparte de sus estudios y lo que sabe, se ha preocupado por las situaciones de las comunidades indígenas y él piensa que la educación es la clave o la herramienta que nos va a permitir generar una transformación, ¿cierto? A pesar de esto, él sabe que existen diferentes amenazas. Esas amenazas donde se ve afectada la parte de que hablábamos al inicio, la cultura, el idioma, las tradiciones, ¿cierto? Entonces, por él observa con mucha tristeza que hay algunos jóvenes que se avergüenzan de sus raíces, se avergüenzan de lo propio, se avergüenzan de lo que tienen por el miedo quizás a ser subvalorados o a sufrir algún problema, ¿sí? Entonces, miremos cómo todo esto, ese contexto general se nos va articulando aquí a lo que nos cuenta Abadio Green desde su experiencia y esto a su vez a un subproblema del área. Profe, ¿qué es eso del subproblema? El subproblema es una parte más pequeñita que nos permite a nosotros realizar un análisis más minucioso del contexto general y del problema, ¿cierto? Entonces miremos que aquí nos dice que en este subproblema Abadío busca promover el reconocimiento de 102 etnias del país y 68 lenguas, pero también a recuperar esa identidad cultural y memoria lingüística de la que tanto hemos hablado. Pero entonces él a partir de esto se pregunta cómo incentivar la participación de los jóvenes en la recuperación de la memoria lingüística y cultural, porque una de sus preocupaciones es que los jóvenes
tienen ese miedo a ser subvalorados en la sociedad actual, ¿cierto? Entonces, nos dice que los jóvenes están en la completa obligación de recuperar y preservar todos estos saberes ancestrales, ¿cierto? Y que a su vez esto nos garantice que esa identidad cultural con el paso del tiempo permanezca. Bueno, en ese orden de ideas entonces entramos ya a lo que corresponde a nuestra área de ciencias naturales. Profe, pero ¿cómo así? Usted me habla de recuperar la memoria lingüística, de recuperar la literatura, de recuperar las culturas, de recuperar muchas cosas, y esto que tiene que ver con ciencias naturales. Recordemos que desde las ciencias naturales nosotros podemos trabajar y evidenciar los diferentes fenómenos naturales y esos fenómenos naturales a través de conceptos teórico-prácticos que nos van a permitir dar una definición o afianzar lo que está sucediendo. Entonces, vamos a trabajar lo que corresponde a la estequiometría. En la estequiometría se trabajan los componentes masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen y reactivo-límite, ¿cierto? Recordemos que esto se relaciona mucho también con los estados de la materia. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, para eso, nosotros hemos invitado aquí a un nuevo participante denominado Enrique Chimón Jacoy. Él nos dice que es un joven dedicado a la agricultura, ¿cierto? Y él quiere aprender un poquito más sobre la química. Pero entonces él nos dice que dónde se puede ver esa aplicación de la química. Si bien es cierto, nosotros lo podemos encontrar en las diferentes actividades cotidianas como las recetas de la cocina. Y estas recetas nosotros también las podemos empezar a trabajar desde lo que denominamos la estequiometría o en algunas actividades agrícolas, por ejemplo, en el uso de los fertilizantes, cuando nosotros empezamos a determinar cuál es la cantidad de agua, cuál es la cantidad de pronto del fertilizante a usar o de pronto cuál es la cantidad de un medicamento que yo debo suministrarle a un animal, o si ya nos vamos a la cocina, cuál es la cantidad, por ejemplo, como está aquí en la imagen, perdón, que está aquí en la imagen, que yo debo suministrar al hacer unos pasteles, ¿sí? Entonces, de esta manera, la estequiometría nos permite hacer diferentes cálculos y esos cálculos nos determinan la cantidad o las porciones que yo necesito para obtener un producto. O si lo hablamos desde la química, para obtener una reacción química, ¿cierto? Entonces, recordemos, la estequiometría son cálculos y esos cálculos los podemos transformar en cantidades y que esas cantidades nos van a generar un producto. Que si yo ese producto lo transformo desde la química, pues yo digo que voy a tener diferentes elementos y de esos elementos me van a dar resultado a una reacción química, ¿cierto? Recordemos también que si ustedes van a medir el volumen, ese volumen siempre se va a medir en litros. Litros de agua, litros de un fertilizante, litros de un remedio, ¿sí? Si yo voy a hablar de masa, esa masa se mide en kilogramos, en gramos, en miligramos, entre otros. Entonces, que yo diga 5 gramos de azúcar, 5 gramos de harina, 10 kilos de sal, se me ocurre, ¿sí? Entonces recordemos, siempre que hablemos de volumen, lo medimos en litros, mililitros o metros cúbicos. Siempre que hablemos de masa, kilogramos, gramos y miligramos. Con base en esa información, entonces, miremos algunos ejemplos, ¿cierto? En este ejemplo, que es masa-masa, nos dice que nosotros debemos tener en cuenta algunas proporciones numéricas y que esas proporciones numéricas nos van a dar un resultado o un producto. Era lo que yo les contaba, miremos en este ejemplo. Yo aquí tengo todos mis reactivos o todos los elementos que yo necesito para obtener un producto final. Si en la química estos son los reactivos y estos son los productos. En este caso, este ejemplo nos muestra una pequeña receta casera. Entonces nos dice que yo tengo harina, tengo huevos, tengo mantequilla y tengo azúcar. ¿Para qué? Para yo al final obtener galletas.
Profe, pero es que aquí no sé cuáles son las cantidades. Exactamente, aún no sabemos las cantidades para poder determinar cómo yo voy a hacer estas galletas. Lo que nos interesa aquí es que ustedes puedan identificar cuáles son los reactivos y cuál es el producto. ¿Listo? Continuemos entonces. Miremos que acá tenemos ya el mismo ejemplo, ¿cierto? Tenemos el mismo ejemplo de la receta, pero aquí ya nos está dando unas cantidades, ¿sí? Nos dice que para obtener estas galletas, 10 galletas, yo necesito 740 gramos, ¿cierto? ¿De qué? De harina, de huevos, de mantequilla y de azúcar. Pero miremos que aquí nos dice que necesito 200 gramos de harina, 140 gramos de huevo, 200 de mantequilla y 200 de azúcar. Si ustedes observan este gráfico, los huevos son los que tienen la menor cantidad, ¿cierto? Y cuando yo tengo un producto en menor cantidad, yo a este producto le denomino reactivo límite, ¿sí? Porque está en su límite, es el que está en una menor cantidad y por ende su cantidad también es limitante, ¿sí? Entonces no nos olvidemos, el reactivo límite es el que está en menor cantidad. En este caso de nuestra receta, el reactivo límite son los huevos. Entonces no nos olvidemos. Todo este conjunto de aquí son los reactivos y este es el producto. O si no, si ya nos vamos a la receta, todos estos son los ingredientes y este final pues ya es el producto. ¿Listo? Y el reactivo límite es el que se encuentra en menor cantidad, que en este caso son los huevos. Miremos otro ejemplo acá. Nos dice que yo tengo 2 rebanadas de pan y un jamón. ¿Esto para qué? Para hacer un sándwich, ¿cierto? Entonces, siempre que voy a hacer esta preparación, yo tengo que tener en cuenta las cantidades, ¿sí? Que yo voy a obtener. Miremos que aquí nos dice que si yo tengo 7 rebanadas de pan más 8 rebanadas de jamón, yo voy a obtener al final 4 sándwiches. Pero si yo necesito saber cuál es el reactivo límite, yo voy a ver cuál es el que se encuentra en menor cantidad, que en este caso son las rebanadas de jamón, perdón, porque son 8, mientras que las rebanadas de pan son 16. Entonces mi reactivo límite en este caso es el jamón. Con base en esa información, entonces, tenemos unas actividades para desarrollar. Estas actividades son más prácticas, por decirlo así, pero a la vez requiere que realicemos algunas operaciones como sumas o restas. ¿Listo? Entonces, esta actividad nos dice, realiza el siguiente cálculo estequiométrico. 200 gramos de harina, 2 huevos, 200 gramos de mantequilla y 200 gramos de azúcar dan como resultado 10 deliciosas galletas. Sí, es como el ejemplo que mirábamos anteriormente. Ahora nos dice, ¿qué cantidad de harina, huevos, mantequilla y azúcar necesito para la obtención de 30 galletas? Aquí me está dando la información de 10, pero acá me está pidiendo para 30 galletas. Entonces, hacemos nuestros cálculos en nuestro cuaderno y registramos la respuesta. La siguiente actividad, un teléfono celular está compuesto por una batería, una SIM y el teléfono en sí mismo. Si tuviéramos 20 baterías, 15 SIM y 20 teléfonos, ¿cuál es el reactivo límite? Recuerden que el reactivo límite es el que está en menor cantidad. Tenemos aquí nuestra actividad 4, 5 y 6, que también son algunos ejercicios prácticos como les mencionaba los anteriores. Sí, aquí nos da la preparación de un fertilizante orgánico, nos dice que qué cantidad de materia orgánica y de mezcla se necesita para producir 50 litros de ese fertilizante orgánico. En la parte quinta nos dice que vamos a hacer otra preparación de fertilizante orgánico, pero ya debemos determinar es el reactivo límite. Y en la sexta, pues también es otro tipo de mezcla y me está pidiendo la cantidad de materiales. Entonces son actividades muy sencillas, pero muy prácticas para que ustedes puedan desarrollar en sus cuadernos, hagan los respectivos cálculos matemáticos y empecemos a identificar, como yo les decía en esta anterior diapositiva.
Empecemos a identificar los reactivos y los productos, pero también el reactivo límite, que es el que está en menor cantidad. ¿Listo? Entonces esas son las actividades que tenemos para desarrollar en esta semana. Si existen dudas o inquietudes, recuerden que los tutores siempre estamos prestos para poder resolverlas a tiempo y de esta manera poder generar un proceso de aprendizaje compartido. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos en las actividades de esta semana. Espero que la explicación haya sido clara, de lo contrario estamos muy pendientes a las dudas o inquietudes que se generen. Les envío un fuerte abrazo y que tengan un muy buen día.